Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenida o bienvenido al episodio 186. Hoy vamos a aprender escuchando la voz del cantautor uruguayo Jorge Drexler. Se trata de una persona muy conocida en el mundo de la música. De hecho, ha ganado varios premios Grammy latinos y también un premio Oscar por una de sus canciones. En unos minutos te daré todos los detalles. Pero ahora tengo que hablarte de la Escuela de Español 15TC, porque sigue ayudando cada día a muchas personas que desean mejorar el idioma por distintos motivos. Unas lo hacen simplemente por placer, porque les gusta el español y porque su gran deseo es hablarlo mejor, pero sin la presión de necesitarlo para trabajar. Y creo que esta es la manera perfecta de aprender, porque siempre que hacemos algo por placer, lo disfrutamos mucho más. Pero la escuela de mi amigo Iñaki también ayuda a personas que necesitan el español tanto por razones académicas como laborales, es decir, por sus estudios o por su trabajo. Y esa es una de las claves del éxito de 15TC, que siempre se adapta a las necesidades de los alumnos que se ponen en sus manos para aprender. Como te he contado otras veces, la escuela ha ayudado a gente que necesitaba aprobar uno de los exámenes oficiales de español. Y por supuesto también ha hecho lo mismo con personas que deseaban ascender en su trabajo. Y que para lograrlo, uno de los requisitos era dominar el español. Lo importante es que los profesores de la escuela 15TC están preparados para todo tipo de situaciones. Por eso te recomiendo que entres en su página web para ampliar toda la información. Recuerda www.15tc.es. Antes de empezar con la historia de Jorge Drexler, quería pedirte un favor. Me gustaría ponerme en contacto con alguna persona que viva en Luxemburgo o que sea de ese país. Si es tu caso, escríbeme a la siguiente dirección de correo electrónico: sehablaespañolpodcast@gmail.com. La tienes en la descripción de este episodio. A ver si hay suerte y puedo encontrar a algún oyente de Luxemburgo. Por lo demás, hace una semana compartí un nuevo episodio exclusivo para los suscriptores de Se Habla Español en Patreon. Si eres uno de ellos, espero que lo disfrutaras. Y ya estoy trabajando en el siguiente que publicaré el próximo domingo. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Y ahora sí, vamos con nuestro protagonista de hoy. Jorge Drexler nació en Montevideo, la capital de Uruguay, el 21 de septiembre de 1964. Eso quiere decir que ahora mismo tiene 58 años. El apellido Drexler le viene de su padre, que nació en Alemania en el seno de una familia judía. En 1939 escaparon del Holocausto y se instalaron en Bolivia. Pero luego llegaron a Montevideo, donde el padre de Jorge Drexler estudió la carrera de medicina. Y allí conoció a su mujer, que también estudiaba medicina. Ambos acabaron convirtiéndose en médicos y Jorge Drexler siguió los pasos de sus padres, porque también estudió medicina en Montevideo y también ejerció la profesión de médico durante unos años, aunque después decidió dedicarse plenamente a la música. En sus inicios como cantautor, o sea, como compositor y cantante, Jorge Drexler obtuvo un premio en un concurso a nivel nacional de todo Uruguay. Eso fue en 1991, y un año más tarde ya publicó su primer disco. En 1995 viajó a España para actuar como telonero en varios conciertos de Joaquín Sabina, al que ya le dediqué un episodio hace tiempo. Por cierto, no sé si sabes lo que es un telonero. Por si acaso te lo voy a explicar. El telonero es el músico o el grupo musical que actúa antes del artista principal del concierto.
En el caso que te acabo de contar, Jorge Drexler cantaba antes que Joaquín Sabina. Hacer de telonero es algo habitual entre los cantantes o grupos menos conocidos, porque de esa forma tienen una gran oportunidad de ser escuchados por mucha gente. Un concierto de Joaquín Sabina atrae a miles de personas y es un privilegio poder ser telonero del músico español. Es lo que hizo Jorge Drexler en 1995 y aprovechó la ocasión para instalarse en la capital de España. Y si no estoy equivocado, todavía sigue viviendo aquí en Madrid. Bueno, hasta la fecha, el cantautor uruguayo ha publicado 15 discos, el último de ellos en 2022, bajo el título Tinta y Tiempo. Y como te decía al principio, ha ganado 5 premios Grammy latinos y un premio Oscar por la canción Al otro lado del río, que formó parte de la banda sonora de la película Diarios de motocicleta. Lo curioso es que Jorge Drexler no pudo interpretar su canción durante la gala de entrega de premios. La organización entendió que no era lo suficientemente famoso como para subirse al escenario. Así que esa canción la cantó el actor español Antonio Banderas, que en aquel momento ya había trabajado en varias películas de Hollywood. Bien, la entrevista que vamos a escuchar pertenece al canal Aprender de Grandes, con Jerry Garbulski, que es el director de las charlas TED en español. Y de eso habla precisamente Jorge Drexler, de la charla TED que ofreció hace unos años. Si quieres verla, la tienes en YouTube. Pero lo que nos cuenta el cantautor uruguayo es que no le resultó fácil dar aquella charla. Así lo explica Jorge Drexler. Escucha con atención. La tuve que memorizar, porque en un principio me gusta mucho la improvisación, por lo que te digo, una ausencia de rigor, digamos, ¿no? Una dispersión que tengo. Entonces, muchas veces no pongo por escrito las cosas, ¿no? Porque no tengo disciplina, no porque sea mejor, es mejor poner por escrito las cosas. Entonces, llegó un momento que dije, no puedo tirar de esto, porque entonces tiene que durar 12 minutos o 16, entre 12 y 14, y de repente estoy en 21 y no me di cuenta cómo. Entonces, el acto de memorizar 15 minutos de texto no importa que vos cantes, que pueda cantar de repente 3, 4 horas de canciones que sé de memoria de diferentes repertorios que he ido acumulando. Aprender texto de golpe es muy complicado. Le hizo creer a la gente que era más inteligente de lo que era en realidad, que es una cosa siempre buena para alguien que se sube a un escenario, digamos, ¿no? Me hizo recordar un poco cuando estaba en facultad y tenía que dar un examen y tenía que exponer una materia o tenía que preparar un tema y desarrollarlo, y me puso muy contento porque me devolvió una cosa que era ese lado más académico de la relación, porque tenés que informarte mucho más. En una canción puedes decir lo que quieras, en una charla también puedes decir lo que quieras, pero tiene que tener un fundamento mínimo. Bueno, pues esa era la voz de Jorge Drexler. ¿Qué tal has entendido sus palabras? Quizá hayas encontrado alguna dificultad en determinados momentos, pero no te preocupes porque vamos a trabajar en ello dentro de unos segundos. Con respecto a otros protagonistas que han pasado por aquí, hacía mucho tiempo que no escuchábamos el famoso voseo, característico de Argentina y Uruguay. Luego te lo explicaré con más detalle, pero es la utilización de vos en lugar del pronombre tú. Las demás características de su forma de hablar ya las hemos visto recientemente en otros personajes famosos no nacidos en España, así que no voy a insistir más. Si te parece, empezamos ya con el primer fragmento. Recuerda que está hablando de la charla TED que tuvo que preparar hace unos años. Escuchamos de nuevo a Jorge Drexler. La tuve que memorizar, porque en un principio me gusta mucho la improvisación, por lo que te digo, una ausencia de rigor, digamos, ¿no? La tuve que memorizar porque en un principio me gusta mucho la improvisación, por lo que te digo, una ausencia de rigor, digamos, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de la palabra rigor, que es parecida en otros idiomas. Jorge Drexler dice que siempre ha tenido
una ausencia de rigor, o sea, que nunca ha tenido rigor a la hora de trabajar. Eso quiere decir que le ha faltado organización o seriedad a la hora de trabajar. Como él mismo explica, hacer algo sin rigor es hacerlo de una manera improvisada, utilizando la improvisación. Y eso es lo que quería hacer en la charla TED, en el TED Talk que le encargaron preparar. Jorge Drexler quería subirse al escenario y empezar a hablar del tema sin un guión establecido previamente. Esa era su idea en un principio, pero luego se dio cuenta de que no era posible hacerlo de esa manera. Más adelante profundiza en las razones, pero en este primer párrafo lo vamos a dejar aquí. Por cierto, el título de esa charla TED que puedes ver en YouTube es Poesía, Música e Identidad. Y cuenta la historia de una canción, aunque el tema es mucho más profundo que eso, porque habla de la identidad o de las raíces de las personas. Es muy interesante y además puedes escucharle cantar, porque Jorge Drexler termina la charla cantando. Bueno, vamos a seguir avanzando en sus palabras. En el segundo fragmento continúa hablando de su falta de rigor a la hora de hacer ciertas cosas. Como una dispersión que tengo. Muchas veces no pongo por escrito las cosas, ¿no? Porque no tengo disciplina, no porque sea mejor, es mejor poner por escrito las cosas. Como de una dispersión que tengo. Muchas veces no pongo por escrito las cosas, ¿no? Porque no tengo disciplina, no porque sea mejor. Es mejor poner por escrito las cosas. Así que es habitual que Jorge Drexler no ponga las cosas por escrito. Imagino que se refiere a las ideas que se le van ocurriendo sobre canciones, poesías y ese tipo de cosas. No tiene la costumbre o el hábito de escribir esas ideas en un papel. Muchas veces las conserva únicamente en su cabeza. Pero claro, de esa forma corre el riesgo de que las ideas desaparezcan, de que termine por olvidarlas. Ese es el problema de no poner por escrito las cosas. Y Jorge Drexler explica que no suele hacerlo por dos razones. En primer lugar, porque no tiene disciplina, porque no tiene la rutina para hacerlo. Esa es la primera razón. Y el segundo motivo es la dispersión que tiene. Y esta palabra me parece muy interesante, sobre todo cuando utilizamos su adjetivo. Una persona dispersa es una persona que no se puede concentrar en lo que está haciendo, que siempre está pensando en otras cosas. A eso se refiere Jorge Drexler cuando dice que tiene dispersión, o sea, que tiene muchas cosas en la cabeza y no le resulta sencillo concentrarse en algo concreto. Te recuerdo que está hablando de las dificultades que tuvo para preparar la charla TED que le encargaron. Y por supuesto, esa falta de disciplina o esa dispersión a la hora de concentrarse son cosas que dificultan la preparación de una charla que debe tener una duración muy concreta. Estas charlas no pueden improvisarse, porque hay que ajustarse a un tiempo muy concreto. Y de eso habla Jorge Drexler en el tercer fragmento. Entonces llegó un momento que dije, no puedo tirar de esto, porque entonces tiene que durar 12 minutos o 16, entre 12 y 14, y de repente estoy en 21 y no me di cuenta cómo. Entonces llegó un momento que dije, no puedo tirar de esto, porque entonces tiene que durar 12 minutos o entre 12 y 14, y de repente estoy en 21 y no me di cuenta cómo. Es lo que te decía antes, en sus primeros ensayos, en sus primeras pruebas en casa, la charla le duraba 21 minutos y le habían dicho que debía ser de entre 12 y 14, no más. Entonces, ¿por qué se iba hasta los 21 minutos? Pues muy sencillo, porque improvisaba la charla, porque no había escrito un guión con los puntos que debía desarrollar. Cuando ensayaba la charla en casa, Jorge Drexler tenía la idea en la cabeza, decía lo que se le iba ocurriendo en ese momento, por eso superaba el tiempo previsto, porque no seguía ningún guión escrito previamente. Y en un momento determinado, después de varios ensayos, Jorge Drexler pensó que no podía tirar de eso, es decir, que no podía hacerlo de esa forma, que no podía improvisar la charla,
que tenía que prepararla bien y aprenderla de memoria. La expresión tirar de algo significa utilizar algo. Por ejemplo, el escritor tiró de sus recuerdos para escribir su libro. O sea, el escritor utilizó sus recuerdos para escribir la historia del libro. También decimos mucho que alguien ha tirado de experiencia para hacer algo, ha utilizado su experiencia en esa actividad concreta. Creo que se entiende bien, ¿verdad? Pues vamos a pasar entonces al cuarto fragmento, donde Jorge Drexler empieza a contar las dificultades que encontró para aprender de memoria la charla que finalmente escribió en un papel. Entonces, el acto de memorizar 15 minutos de texto es... Entonces, el acto de memorizar 15 minutos de texto es... Jorge Drexler no termina la frase, pero por el contexto podemos entender que no le resultó nada fácil memorizar la charla, memorizar los 15 minutos de texto que escribió. Como has podido escuchar, en vez de decir aprender de memoria, nuestro protagonista utiliza el verbo memorizar, que es exactamente lo mismo. Así que después de intentarlo varias veces sin un guión, Jorge Drexler se dio cuenta de que tenía que escribir palabra por palabra todo lo que iba a decir en la charla. Entendió que era la única manera de no superar el tiempo que le habían marcado. Entonces, escribió el texto completo y empezó a memorizarlo, a aprenderlo de memoria. Y con esa frase inacabada que hemos escuchado, quiere decirnos que no le resultó sencillo. Sigue con la explicación en el quinto fragmento. No importa que vos cantes, que pueda cantar de repente 3-4 horas de canciones que sé de memoria de diferentes repertorios que he ido acumulando. No importa que vos cantes, que pueda cantar de repente 3-4 horas de canciones que sé de memoria de diferentes repertorios que he ido acumulando. En primer lugar, el verbo acumular significa almacenar o juntar. En este caso, lo que Jorge Drexler ha ido acumulando con el paso de los años son canciones. Y un repertorio es un conjunto de canciones. Normalmente, los cantantes o los grupos musicales tienen un repertorio para cada concierto. O sea, ya saben qué canciones van a interpretar. Y ese repertorio va cambiando a medida que publican nuevos discos, porque deben incluir las nuevas canciones. Se eliminan algunas más antiguas y se introducen las nuevas. Entonces Jorge Drexler dice que él es capaz de cantar cualquiera de sus repertorios durante 4 horas porque conoce de memoria todas sus canciones. Sin embargo, le resultó muy difícil aprender esos 15 minutos de texto de la charla TED que escribió. Y vuelvo al principio de este fragmento, a cuando Jorge Drexler dice no importa que vos cantes. Y aquí tenemos un ejemplo de boxeo, con V y S, no confundir con el boxeo, con B y con X, que es un deporte en el que dos personas pelean con sus manos. El boxeo, con V y S, consiste en la utilización del pronombre vos en lugar de la segunda persona del singular tú. En vez de decir no importa que tú cantes, en países como Argentina o Uruguay dicen no importa que vos cantes. Y una vez explicado esto, pasamos al sexto fragmento, donde Jorge Drexler insiste en las dificultades que tuvo a la hora de aprenderse el texto de la charla TED. Aprender texto de golpe es muy complicado. Aprender texto de golpe es muy complicado. Bueno, en esta frase merece la pena detenerse en la expresión de golpe, que en este contexto significa de una sola vez o rápidamente. Jorge Drexler nos dice que es muy difícil memorizar un texto de 15 minutos rápidamente. Esta misma expresión se puede usar en otras situaciones. Por ejemplo, la temperatura suele bajar de golpe durante la noche, o sea, suele bajar rápidamente. En este caso se puede sustituir por de repente. Por lo tanto, la temperatura suele bajar de repente por la noche. Y en el lenguaje informal tenemos otra posibilidad más, de sopetón. Te voy a poner un ejemplo. Mi empresa me despidió de sopetón, de forma sorprendente,
y esta expresión se puede aplicar al ejemplo anterior. La temperatura suele bajar de sopetón durante la noche. Suele bajar rápidamente. Perfecto, pues vamos a pasar al séptimo fragmento donde Jorge Drexler nos cuenta las consecuencias de aquella charla TED. Le hizo creer a la gente que era más inteligente de lo que era en realidad, que es una cosa siempre buena para alguien que se sube a un escenario, digamos, ¿no? Le hizo creer a la gente que era más inteligente de lo que era en realidad, que es una cosa siempre buena para alguien que se sube a un escenario, digamos, ¿no? Así que, según Jorge Drexler, gracias a esa charla TED, gracias a ese TED Talk, la gente pensó que él era más inteligente de lo que en realidad era. Como es lógico, se trata de una broma, porque Jorge Drexler es una persona muy inteligente, al menos esa ha sido siempre mi impresión. Pero tiene razón en una cosa. Habitualmente las personas que son invitadas a ofrecer una charla TED pues suelen ser vistas de otra forma, como si fueran más importantes o más inteligentes. En el caso de Jorge Drexler, bajo mi punto de vista, se merecía subirse a un escenario para compartir esa historia. La historia de una canción, como te decía antes. Y para terminar la frase dice que para un artista siempre es bueno que el público piense que es inteligente. Eso está claro, ¿verdad? Es mejor eso que lo contrario. Si el público piensa que un artista no es inteligente, lo normal es que no vaya a sus conciertos. Bueno, ¿y qué más cosas sintió Jorge Drexler al ofrecer esa charla? Pues nos las cuenta en el octavo fragmento. Me hizo recordar un poco cuando estaba en facultad y tenía que dar un examen y tenía que exponer una materia o tenía que preparar un tema y desarrollarlo. Me hizo recordar un poco cuando estaba en facultad y tenía que dar un examen y tenía que exponer una materia o tenía que preparar un tema y desarrollarlo. Así que esa charla TED le sirvió a Jorge Drexler para recordar sus años en la universidad. Creo que ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, pero la facultad es el edificio donde se imparten las clases en la universidad. Por ejemplo, yo estudié en la Universidad Complutense de Madrid y dentro de la Universidad Complutense hay distintas facultades. La mía era la Facultad de Ciencias de la Información, que era un edificio bastante feo, por cierto. Siguiendo con las palabras de Jorge Drexler, en concreto dice que esa charla TED le hizo recordar dos cosas. Por un lado, se acordó de los días en que tenía examen, porque tenía que escribir todo lo que había aprendido de memoria. Y en segundo lugar, también fue muy parecido al hecho de exponer un tema en clase, un aspecto específico de una materia concreta. Por ejemplo, ya que él estudió medicina, pues una exposición sobre las enfermedades del corazón. Tenía que preparar la exposición en casa y luego ofrecerla delante de todos sus compañeros. Una exposición es como una charla sobre un tema concreto, pero en términos académicos hablamos de exposición o de presentación. Las dos palabras son válidas. Y es que en la universidad no solo hay exámenes, sino que además hay otras tareas como las exposiciones, los trabajos o las prácticas. En el noveno fragmento sigue hablando de sus sentimientos con respecto a la charla TED. Y me puso muy contento porque me devolvió una cosa que era ese lado más académico de la relación. Y me puso muy contento porque me devolvió una cosa que era ese lado más académico de la relación. Es lo mismo que te decía hace algunos segundos, que el proceso de preparación de la charla y su puesta en escena le sirvieron a Jorge Drexler para recuperar su relación con el mundo académico, con el mundo de los estudios, algo que ya tenía prácticamente olvidado. Y añade que ese evento, esa charla TED, le puso muy contento. Normalmente utilizamos el verbo ponerse cuando hablamos de alegría o de tristeza. Podemos decir que algo me pone contento o que algo me pone triste. A Jorge Drexler le puso muy contento todo el proceso, aunque imagino que lo que más disfrutó fue subirse encima del escenario porque incluso tuvo la oportunidad de cantar como final de la charla. Pero en el último fragmento deja claro que hay una gran diferencia entre una canción y una charla de ese tipo. Vamos a escucharlo.
porque tenés que informarte mucho más. En una canción puedes decir lo que quieras. En una charla también puedes decir lo que quieras, pero tiene que tener un fundamento mínimo. Porque tenés que informarte mucho más. En una canción puedes decir lo que quieras. En una charla también puedes decir lo que quieras, pero tiene que tener un fundamento mínimo. Voy a empezar por esto último. El fundamento es la información o los datos sobre los que se construye una opinión, un texto o una charla como la que ofreció Jorge Drexler. Es decir, el fundamento es la base de todo, la idea o las ideas principales de lo que vamos a contar. Y sobre eso construimos todo lo demás. Por eso dice que todas las charlas TED deben tener un fundamento, una base sólida, una información interesante que pueda captar la atención del público. Sin embargo, en una canción no es necesario ese fundamento, porque en una canción se puede hablar de cualquier cosa, aunque no tenga ningún interés o incluso ningún sentido. Hay letras de canciones que no dicen absolutamente nada, simplemente suena bien y ya está. Esas canciones no tienen ningún fundamento. Pero en una charla TED tienes que contar algo con sentido, con una base sólida, con fundamento. Y eso requiere de una preparación. En primer lugar, tienes que buscar información. Y es lo que dice Jorge Drexler en la primera frase de este fragmento. Lo que pasa es que él lo dice de otra forma. Jorge Drexler dice, tenés que informarte mucho más. Y aquí tenemos otra de las cosas interesantes que te comentaba después de escucharle por primera vez. En Argentina y en Uruguay, en lugar de decir tú tienes, utilizan vos tenés. Y es totalmente correcto. Así que debes tenerlo en cuenta cuando hables con alguna persona de esos países. Así que vos tenés que prestar atención a ese detalle. Así lo diría un argentino o un uruguayo. Y ya está, ya hemos analizado todas sus palabras. Por lo tanto, lo único que nos queda por hacer es volver a escucharlo todo junto. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? Pues venga, aquí lo tienes. La tuve que memorizar, porque en un principio me gusta mucho la improvisación. Por lo que te digo, una ausencia de rigor, digamos, ¿no? Una dispersión que tengo. Muchas veces no pongo por escrito las cosas, ¿no? Porque no tengo disciplina, no porque sea mejor, es mejor poner por escrito las cosas. Entonces llegó un momento que dije, no puedo tirar de esto, porque entonces tiene que durar 12 minutos o 16, entre 12 y 14, y de repente estoy en 21 y no me di cuenta cómo. Entonces el acto de memorizar 15 minutos de texto no importa que vos cantes, que pueda cantar de repente 3-4 horas de canciones que sé de memoria de diferentes repertorios que he ido acumulando. Aprender texto de golpe es muy complicado. Le hizo creer a la gente que era más inteligente de lo que era en realidad, que es una cosa siempre buena para alguien que se sube a un escenario, digamos, ¿no? Me hizo recordar un poco cuando estaba en facultad y tenía que dar un examen y tenía que exponer una materia o tenía que preparar un tema y desarrollarlo, y me puso muy contento porque me devolvió una cosa que era ese lado más académico de la relación, porque tenés que informarte mucho más. En una canción puedes decir lo que quieras. En una charla también puedes decir lo que quieras, pero tiene que tener un fundamento mínimo. ¿Qué tal esta tercera vez? ¿Lo has entendido todo o prácticamente todo? Espero que sí. De todas formas, recuerda que si tienes problemas para comprender lo que digo yo o lo que cuenta el protagonista, siempre puedes utilizar la transcripción gratuita que te ofrece la Escuela de Español 15TC. Te recuerdo la dirección www.15tc.es/audios. Y lo más importante es que no tienes que compartir ningún dato personal, ni siquiera tu correo electrónico. No creo que ninguna otra escuela ofrezca tantas facilidades a la hora de descargar una transcripción. Así que, en nombre de todos los oyentes de Se Habla Español, muchas gracias a Iñaki y a todo el equipo de 15TC por dejar que cualquier persona acceda a esos documentos de manera tan sencilla. Antes de marcharme, te recuerdo que estoy buscando a alguna persona que viva en Luxemburgo. Si es tu caso, por favor, ponte en contacto conmigo a través del correo electrónico o de las redes sociales.
Está todo en la descripción de este episodio. Y nada más, si eres suscriptor de Se Habla Español en Patreon, el próximo domingo tendrás un nuevo episodio exclusivo en esa plataforma. Y si no eres suscriptor, pues dentro de 2 semanas podrás escuchar un nuevo episodio como este. Ha sido un placer. Adiós.